Ok. Primero les voy a explicar un caso. Un caso de la vida real. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y vamos a ver un evento para ver cómo aplicamos. No nada más vamos a ver la parte teórica y demás, sino también cómo lo hemos estado utilizando ya ustedes en su práctica, bueno, en sus estudios en medicina. Muy bien. ¿Me ayudas por ahí alguien a leer? Quien sea, quien quiera. A ver. Si quiere yo. Gracias. Caso, para un protocolo de investigación de los alumnos de la FESI, en el módulo de métodos 4, quisieron conocer el peso de algunos alumnos de su facultad. La muestra fue de 31 alumnos. Criterios de elegibilidad: varones, carrera de medicina, primer semestre, estatura de 1,70 a 1,80, de 17 a 18 años. Perfecto. Entonces, esto es práctico. ¿Saben qué es? Mejor si prendan la cámara porque me siento muy sola. Gracias. Me siento hablando sola. Muy bien. Entonces, esto es algo de lo que ustedes prácticamente hicieron dentro de sus 1000 protocolos, de sus 4000 protocolos que se aventaron en básicos. Y decían, bueno, pues tengo que hacer una investigación, voy a agarrar a unos sujetos, les voy a calcular el peso y tuvieron su base de datos, ¿ok? Y ahí organizaron su base de datos, sus 31 sujetos, con sus pesos. Ya si se querían ver más pro, pues utilizaban índice de masa corporal o algo así, ¿no? Para que se viera más elaborado su protocolo. Ustedes tuvieron que entregar resultados, hicieron sus medidas de resumen y dijeron, lo vamos a aplicar el promedio, la mediana, la moda. Y todo para que se escuche así más pro, lo voy a hacer la desviación estándar. Sepa qué es la desviación estándar, pero bueno, ahí está, para que el profe se impresione. Y aparte hicieron sus grafiquitas, que les encantan las de pastel, y le hicieron también sus barras, le pusieron colores pregones para que quedaran bonitas, y ahí hicieron una interpretación medio pedorra, ¿no? De lo que había que hacer. Pero, y todavía se hicieron sus grafiquitos aquí con sus alumnitos. Vean, cuando tenían uniforme, ¿no? Que traían su camisita blanca y su corbatita y toda la onda. Lo entregan. Pero no contaban con que les iba a tocar una profesora súper molesta como yo, y entonces les revisa su protocolo y dice, a ver, ¿esto qué? ¿Qué es esto? Y les empieza a hacer unas observaciones. De acuerdo al cálculo de muestra, necesitas por lo menos 100 sujetos. Tu generación es de 700 y tú necesitas por lo menos tener 100 sujetos para que sea representativa. Y después que tengas a tus sujetos y ahora sí los hayas pesado, me vas a contestar lo siguiente. ¿Cuál es el promedio de peso de los valores de medicina de la FES? No creo que haya problema ahí. ¿Cuántos están por arriba del percentil 25? Caray, ya me están metiendo en otras cosas. ¿Cuál fue el peso más frecuente? ¿En cuánto oscila tu 50%, pero central? ¿Y cuál es el coeficiente de variación? Y por último, ¿cuántos varones pesan por arriba de 78.1 kilogramos? Entonces te das cuenta que tu trabajo estuvo bien sencillo y que hay otras áreas de oportunidad. Que ya sabes que tienes que analizar o revisar cómo se comportó tu muestra, pero ya de acuerdo al número necesario. Que existe justo un cálculo de muestra. Ya hemos platicado esto con anterioridad. En algunos autores nos dicen que el 30% de tu total de población de interés es necesaria para que sea representativa. Hay algunas calculadoras ya virtuales donde tú metes, tienes que poner la prevalencia del evento que tú estés estudiando, poner los intervalos de confianza que tú pretendas descubrir en tu investigación, y con eso te hace un cálculo del número de sujetos que necesitas para que sea representativo, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, pues existen más medidas para analizar, no solamente el clásico moda, mediana y moda, mediana y media. O sea, existen otras cosas. Nos hablaron de un coeficiente de variación. Obviamente tú viste que hay percentiles, desviaciones estándar, pero cada una tiene una interpretación. Y eso es bien importante porque al final del día, cuando ustedes agarran un artículo, es lo que estamos leyendo y es lo que tratamos de ver si el investigador hizo de manera correcta o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí. Estaban ustedes muy preocupados.
fueron y me dijeron, Doc, deme chance de tomar su clase para que ahora sí entregue un protocolo decente, y los acepté. Entonces ya estamos aquí. Y vamos a ver el tema. Antes de irnos al concepto, les voy a contar lo que saben que me encanta, el chismecito. ¿Sale? Bueno, resulta que hace mucho tiempo había un sujeto que era muy observador. Este vato empezó a darse cuenta que, aunque visitara diferentes lugares, había como un patrón de comportamiento en los objetos. Ajá. Y entonces empezó a agarrar hojas de los árboles. ¿Esto no lo habíamos visto? ¿No habíamos visto esto? ¿Es un déjà vu? Ya, se me acaba de morir una neurona. Entonces, agarraba las hojas de un tipo de árbol y las empezó como a coleccionar. Ya que había agarrado diferentes o muchas hojas de diferentes árboles de diferentes áreas, las empezó a medir. Midió el tamaño de la hoja y se dio cuenta que en su mayoría eran parecidas, ajá, que tenían como las mismas medidas. Y las empezó a agrupar, ajá, físicamente las empezó a agrupar. Y entonces se dio cuenta que tenían como un comportamiento en general, ajá, que la mayoría se conglomeraba en el centro y por ahí había algunas que eran diferentes, unas demasiado grandes y otras demasiado pequeñas. Entonces las alejaba del resto de sus hojas. Esto lo empezó a aplicar con otros objetos, ajá, y entonces al final tuvo como un postulado en donde dijo que si un objeto o sujeto pertenecía a una misma familia, las medidas de sus características se iban a comportar en su mayoría de manera similar. Pero eso sí, que era esperado que por ahí entre esos sujetos u objetos hubiera algunos extremos, unos demasiado grandes y algunos demasiado pequeños. Alguien por ahí, este vato se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? No, qué mal. Ni se lo sabían de todos modos. Se llamaba Abraham Moibré. Ajá. Este Moibré, ese fue el que diseñó. Pero por ahí llegó otro sujeto que le interesó mucho la manera en la que explicaba el comportamiento de las observaciones o de estas mediciones. Y aparte era más popular, era astrólogo. Y empezó a hacer todos sus escritos y utilizaba este modelo de explicación. Y al hacer tantas publicaciones, pues este diseño se hizo popular. Y entonces se le denomina este modelo como campana de Gauss o campana de distribución normal o campana de distribución normal, campana de Gauss o campana de normalidad, ¿sale? Entonces, moraleja, uno nunca sabe para quién trabaja, porque al final, pues Moibré fue el que hizo toda esta construcción, este diseño, y el que lo hizo popular fue Gauss, por eso se llama así, ¿va? Entonces no estén tristes, ya nosotros recordamos a Moibré está contento porque lo mencionamos. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué onda con lo de normalidad? Ya nos dieron por ahí algunos conceptos, que es el comportamiento más frecuente de la adaptación de los sujetos u objetos, y también con algunas variaciones extremas. Aquí tengo otro concepto en donde dice, la normalidad es la condición más usual y frecuente, asumiendo esta uniformidad como consecuencia de una evolución de nuestra especie. Es muy parecido a lo que ya nos habían comentado sus compañeros. Por otro lado, entonces, si hay algo normal, existe algo anormal. Y esta es la variación más extrema en la que las características clínicas o los valores de una medición y en general el resultado de adaptaciones es muy particular, ¿sale? O son variaciones momentáneas. Y decíamos, para determinar los límites de normalidad, se ha recurrido a estos modelos matemáticos de probabilidad, como lo es la campana o la distribución de Gauss. Y entonces, ¿qué es lo que se grafica o qué es lo que se coloca en esta campana o en esta distribución? Pues justo son las medidas, las medidas de las características en este caso ya aplicándolo al concepto médico, del paciente, o del humano.
Y esas características que pueden ser medibles y son cambiantes se llaman variables, ¿sale? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? ¿Qué es una variable, chavos? Bueno, no, ¿qué es una variable? Sino, ¿cuál es la clasificación de las variables? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Eran lo de Diría que es cuantitativas y metodológica y estadística. cuantitativas. Perfecto, metodológicas y estadísticas. Y a ver, Raúl, no te había oído, no te oí. Ah, es que yo no me acordaba si eran lo de cuantitativas y cuantitativas. Ok, perfecto. Dentro de la clasificación metodológica y estadística existe una subclasificación, ¿sale? Primero decíamos, tenemos que ver cuál es el comportamiento o la función que van a tener estas variables dentro de la investigación y eso le llamamos metodológico. ¿Cuáles eran esas variables? La dependiente y la independiente. Perfecto, la dependiente y la independiente. Una va a estar presente y va a modificar a la otra. Ajá. Y por otro lado, matemáticamente o estadísticamente también tenemos que clasificarlas porque eso nos va a decir cómo se deben de medir. Ajá. Y ahí sí, ¿cómo se subclasifican las variables estadísticamente? Cualitativas y cuantitativas. Perfecto, cuantitativas y cualitativas. Y por ahí tenemos otra subclasificación. Las cualitativas son estas características que se van a describir mediante adjetivos calificativos. Y decíamos, puede que tengas solo 2 opciones o más opciones. Entonces, ¿cómo las subclasificábamos? Nominales y Categóricas. Ordinales y nominales. Perfecto. Nominales y ordinales. ¿Qué característica tienen cada una de ellas? Las ordinales tienen jerarquía y las nominales no. Perfecto. Y entonces ahora sí las nominales tenemos politómicas y dicotómicas. Perfecto. ¿Y qué onda con las cuantitativas? Se Hay divide- continuas y discretas. Perfecto. Entonces, Estrella, ¿cuáles son las continuas? habíamos dicho que había ejemplos como la glucosa, el peso o la talla, que podían ser como números que no eran completos. Fraccionados o con decimales, ¿sale? Y bueno, por lo tanto, las discretas son aquellas que son números enteros y los ejemplos que habíamos platicado, número de hijos, número de embarazos, etc. Perfecto, esto es un repaso, es importante. Ajá. Y esta es la clasificación que ya les había comentado, creo que ya les había puesto en una clase anterior, de cómo están distribuidas. Muy bien. Ah, pregunta, y les dije que se acordaran. ¿Qué tipo de variables utilizamos para construir una tabla de 2x2? O tabla de... Cualitativas, nominales, dicotómicas. Eso, muy bien, estoy orgullosa. Sigamos. Aquí tenemos los ejemplos que ya hemos platicado con anterioridad de las variables cualitativas nominales, el estado civil, que ya decíamos, ¿no? Que implícitamente sabíamos que era mejor ser soltero, pero bueno, técnicamente nos dicen que todas son iguales. Ahorita me van a golpear. Luego, cualitativas ordinales, pues tenemos estas que tienen una jerarquía, por ejemplo, la posición en un empleo. Las cuantitativas discretas son, por ejemplo, aquí nos dicen pacientes atendidos por jornada laboral, que este estudio es el que nos dio en toda la torre, porque no sé cómo se aplicó y al final le dijeron que tenemos que ver en un paciente 15 minutos. Ah, pues aquí está el de al lado. Cuantitativa continua, duración de las consultas. O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A qué médico supervisaron que daban la consulta en 15 minutos? O sea, no tarda una hora en lo que me saludo al paciente. En fin. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué otras variables tenemos? Ah, bueno, ya. Y ahora, vamos a meternos a la parte estadística. Nosotros este semestre vamos a ver esto que es estadística descriptiva. El siguiente semestre van a revisar, si tienen la mala suerte conmigo, si tienen la buena suerte con otro profesor, lo que es la estadística analítica. Es un poquito ya más profunda. Esta estadística descriptiva que vemos en EPI 1 justo nos va a ayudar a entender, o más bien se aplica para organizar, presentar, sintetizar esta información que hemos adquirido dentro de los datos
de la recolección de los datos de nuestros pacientes. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Para asegurar su calidad, su validez y hacer un análisis posterior con la estadística analítica. Muy bien. Luego, esta es súper importante, chavos. Esta sí tomen anotación. ¿Por qué me sirve? Porque nosotros, ya les decía hace rato, nos encanta las de pastel y las gráficas de barras, ¿no? Nos encanta, son nuestra debilidad. Siempre que hacemos algo, le ponemos el pastelito, le ponemos las barras y demás. Pero ustedes deben de saber que para cada tipo de variable existe un gráfico específico. Por eso siempre les digo, cuando ustedes lean sus artículos, identifiquen de qué variables nos están hablando o cómo las están presentando. Porque recuerden también que dijimos, hay variables que se transforman, que pueden ser cuantitativas continuas, pero yo las clasifico y las convierto ahora en una variable cualitativa ordinal. Y decíamos, por ejemplo, el índice de masa corporal. Se saca de dos variables cuantitativas continuas, pero al final, yo al decir el estado de salud no digo un número fraccionado, sino digo un adjetivo calificativo. Por lo tanto, yo agrupé esta variable y la denominé de características ordinales o jerárquicas, ¿sale? Entonces, por eso les digo, identifiquen la variable, de qué se trata, cómo me la está tratando de analizar el investigador, y después todos estos gráficos que nos valen gorro y que no los pelamos, ahora sí sepamos si son los correspondientes de acuerdo a la variable que nos están presentando. Si el investigador neta hizo algo correcto, nos está presentando los resultados de manera ideal. Ajá. Entonces esto le van a tomar, pues tomen el screen, ¿no? Ahí a los gráficos, para que y luego los anotan ahí, no sé. Cuando se nos esté hablando de una variable cualitativa, ya sea nominal u ordinal, podemos utilizar nuestra amada gráfica de barras simples. Ajá. ¿Por qué? Pues porque lo único que está haciendo aquí es comparando las características, ajá, más bien, nos está separando la clasificación. Ajá. Luego, cuando tenemos una variable cuantitativa pero discreta, ajá, cuantitativa discreta, utilizamos que es muy parecido al de barras, pero vean, están pegaditas una con la otra y se le llama histograma. Cuando nosotros queremos o nos están presentando variables cuantitativas continuas, utilizamos esta línea, aquí en las barras, el histograma no, sino hagan de cuenta que en medio de cada histograma hay como un puntito que está representando justo la frecuencia en la que se está presentando la variable, y al final se unen estos puntitos y tenemos esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, esta se llama polígono de frecuencias. Hay algunas situaciones, y la mayoría justo, que están tratando de hacer la asociación entre dos variables. Ajá. Pues sí, porque es lo que hemos estado platicando. Quiero ver si una variable impacta a la otra, entonces hay asociaciones o no. O también en este ejemplo, cuando hablamos de dos variables cualitativas, podemos utilizar estas barras segmentadas para ver los dos grupos cómo se están comportando, ajá, en cada uno de ellos. En este ejemplo nos habla, dice, invitados a la boda y según ingestión de mole y presencia de diarrea. Estamos haciendo dos variables, una que nos está hablando si fueron invitados o no a la boda, y la otra es que si tuvieron o no diarrea. Los que fueron invitados a la boda, vean cómo tuvieron un comportamiento o mayor presencia de eventos de diarrea en comparación a los que no estuvieron invitados. Entonces, a lo mejor hay una asociación, ¿sale? Otro, dice, una variable cuantitativa continua, utilizamos estos diagramas de correlación. Fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Tenemos dos variables cuantitativas continuas, son dos variables cuantitativas continuas, talla y peso, ¿sale? Y queremos ver cómo se relaciona cada una en cada sujeto. Entonces, por aquí, este sujeto tanto, mide tanto y pesa tanto. Y ahí está la colocación. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿sale? ¿Esto dónde lo han visto? Sus hospitalitos.
En los percentiles. En los percentiles. Llega el chamaquito, lo pesan, lo miden y te dicen, ten, percentílame este morro. Y ustedes se van a sus tablitas y lo colocan. ¿En qué hospital estamos? En este Tacuba. Ah, Tacuba. Bueno, ese hay un poquito de más presupuesto, pero igual siguen imprimiéndolos a blanco y negro, ¿no? Si nos vamos al privado, pues hasta están en coloritos, tienen líneas de colores, si son si son niñas, pues rosas, si son niños azules y así. Entonces, esto es muy parecido y ahorita lo platicamos más adelante. Luego, ¿qué más? Cuando se quiere hacer una presentación simultánea de una variable cualitativa y una variable cuantitativa discreta. Aquí utilizamos el histograma pareado, en donde pueden ver que tenemos aquí las categorías por edad, ¿sale? Y cada una de estas categorías la dividimos entre hombres y mujeres. Entonces, estamos viendo el comportamiento simultáneo por grupo de edad. Ajá. Muy bien. Luego, ahí. Por último, tenemos esta última que es la presentación simultánea de una variable cualitativa y una variable cuantitativa continua. Aquí es lo que queremos justo ver el comportamiento o la frecuencia de una variable, pero en dos sujetos o en dos objetos diferentes. Por lo tanto, aquí dice recién nacido según sexo y peso. Estamos viendo, ¿sale? Cuánto pesaron los niñitos de cierta comunidad y las niñitas de cierta comunidad, y vamos a ver cómo se comportan, uno con el otro. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿por qué vemos todo esto? Para ver la campana de Gauss. Me voy a ir acá. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguimos vivos? ¿Todos? ¿Con pulso? Va. Bueno, ya después de este choro, déjenme, me voy a cambiar. Voy a apagar tantito mi cámara. Ustedes no la apaguen porque así veo si me ponen atención. Quiero compartir. ¿Sí ya ven? Se ve que Ya se se está ve. grabando. Sí. Ah, está compartiendo, espérenme. Les pongo esto. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, doctora, es un pizarrón, ¿no? Ya me desacostumbré a lo en línea, o sea. Ahí está. Tengo que cambiarle aquí, aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué onda con lo de la campana de Gauss. Ya ustedes vieron que las características generales o la parte teórica. Bueno, más aburrida, la parte más aburrida, pues sigue siendo teoría, pero ya no está tan aburrida. Vamos a conocer justo qué onda con la campana de Gauss, porque tiene ciertas características que ustedes deben de identificar. Toda campana de Gauss está compuesta por una línea horizontal, ¿sale? ¿Sí se ve? Déjenle hago aquí. Ahí está, ¿no? Ahí se ve mejor. Una línea horizontal. Esta línea horizontal se llama abscisa. No, es así. Abscisa. ¿Sale? Es el eje horizontal. Después vamos a encontrar este esquema. Ay. Así. ¿Sale? Y esto se denomina, ¿qué se les figura?
Llega una medida y lo pongo. Llega otra medida, la pongo. Llega otra medida, la pongo. Y después uno los puntos. ¿Qué tipo de gráfico es el que habíamos platicado? ¿Un diagrama de correlación, doctora? No. ¿Un polígono de frecuencias? Perfecto. Polígono de frecuencias. Por lo tanto, teóricamente, una campana de Gauss se construye mediante la medición o la presentación de variables cuantitativas continuas. Ajá. Que tienen un comportamiento normal. ¿De acuerdo? Esto se llama polígono de frecuencias o también se puede llamar justo la campana propia o la campana de Gauss. Luego, ¿qué otras cosas podemos tener? Esta línea, como ustedes pudieron darse cuenta, nunca junté mi polígono de frecuencias con mi abscisa. ¿Y esto qué crees? Va a ser infinitamente. Jamás se va a tocar. Esta condición se denomina asintótico, es decir, no se toca. Asintótico. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esa regla? Porque los valores pueden ser, dijimos, infinitos. Y siempre puedes encontrarte un valor hasta acá extremo o hasta acá extremo. Si tú cierras esta campana, no podrías incluir a este sujeto. Y dijimos, todos los sujetos deben de estar inmersos aquí, en esta campana o en este gráfico. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esto también vamos a encontrar una línea media. Ajá, que justo va a partir a mi campana de Gauss en dos partes iguales. ¿Sale? Esta línea media corresponde a el promedio o la media aritmética. ¿Sale? Promedio o media aritmética es lo mismo. Y justo cae por la mitad y dijimos, le da la característica de que entonces esta campana sea simétrica. Por lo tanto, yo entiendo que todo lo que yo encuentre de mi lado ahora derecho sea el mismo que de mi lado izquierdo. Ahora, ¿han escuchado ustedes hablar sobre el área bajo la curva? ¿Cuál es el área bajo la curva? ¿Sí? Bueno, ¿no? ¿No lo han escuchado? Chale, ¿qué onda? ¿Qué prepa ahí fueron? Parecen del Sí, En CCH. Pharma. Yo leí que el área Ajá. bajo la curva valía 1 Perfecto. y que la de en medio, no me acuerdo cómo se llama, pero la acabo de mencionar, valía 0. Ok. Su descaro, eso que no le puse atención, vale 0. Muy bien, gracias. Gracias por tu Perdón. atención, Raúl. Perdón. Muy bien. Fíjense, dije, todos los sujetos que sean analizados deben de caber en la campana de Gauss. No importan sus valores sean extremos o sean frecuentes. Siempre deben de estar graficados en la campana de Gauss. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Chicos. Es que creo que se me está yendo el internet. Si se me está yendo la voz o me estoy cortando, me avisan. Muy bien. Entonces, decíamos que todos. Por lo tanto, vamos a decir que todos los sujetos medidos es tu unidad de medida, o sea, es tu unidad, es tu unidad, tu muestra. Y entonces todos van a caber en la campana. Por lo tanto, esta unidad, esta muestra que tienes, se mete en tu campana de Gauss y eso es lo que decimos. El área bajo la curva es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque todos están metidos. Dijimos, nuestro cerebro luego lo procesa como que si me lo presentas en porcentaje. Bueno. En palabras más sencillas, podemos decir que adentro de la curva está el 100% de los sujetos analizados. ¿Sale? De ahí parte. Ahora,
como la propia curva tiene sus propios valores, su propia unidad de medida, ajá, ellos utilizan todos los números aquí. Aquí hay muchos numeritos propios de la campana de Gauss. Me voy acá. ¿Sale? Muchos numeritos. Y dijimos infinitos. Infinitos positivos e infinitos negativos. Por lo tanto, esa cosa que no se acuerda Raúl se llama promedio o media aritmética. Calculen rápidamente, a ver ahí en sus calculadoras, cuál es el promedio de todos los números infinitos y todos los números infinitos negativos e infinitos positivos. ¿Cuál es el promedio? Dice Arturo, ¿qué está diciendo? Apenas me está haciendo efecto el chocomil y usted ya me está haciendo preguntas bien locochonas. Bueno, pues el promedio de todos los números infinitos positivos y los infinitos negativos es 0. ¿Sale? Por eso, en la campana de Gauss propiamente, con sus propios valores, siempre se van a encontrar esto. Infinito positivo, infinito negativo y en el centro un 0. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora. Sí. Si yo te dije que el área bajo la curva es 1, pero ahora me pongo medio piqui y te digo, a ver, dime cuál es el área bajo la curva de este lado. ¿Cuánto me dirías? 0.5. Perfecto, es 0.5 porque dijimos, esta media va a partir a la mitad a mi campana de Gauss. Ajá. Por lo tanto, la hace simétrica. Y yo les dije, todo lo que haya del lado derecho es lo mismo que hay del lado izquierdo. Por lo tanto, el área bajo la curva derecha es de 0.5 y del lado izquierdo es de 0.5. En otras palabras, del lado derecho encontramos al 50% de las medidas y en el otro lado el 50% restante. ¿Sale? Va. ¿Qué más? Me falta. Ahora, les decía que aquí tiene sus propios valores, sus propias unidades en las que se graficó. Todos estos valores que tenemos aquí, estos numeritos que van aquí, van de 0.1, 0.11, 0.12, 0, así fíjense, más 0.1, más 0.2, más 0, y hasta más chiquito, 0.11, 0.12, y así se va, todo esto está graficado. Así, ¿verdad, Katia? Ella me apoya. Entonces, y acá, menos 0.1, menos 0.2, y así hasta el infinito. Estos valores, estos numeritos, se llaman valores Z. ¿Sale? Se llaman así, valores Z. Digamos que es su propia unidad de medida de la curva, de la campana de Gauss. ¿Sale? Son los valores Z. Este 0 también es un valor Z. Este más infinito es un valor Z. Todo lo que esté aquí graficado o aquí colocado en mi abscisa son valores Z. ¿Pero qué crees? Como todo número fraccionado, llega un punto en el que llega a un entero. 1.9, que diga 0.9, 1. 1.9 y luego el que sigue, 2. Y así, menos 1, menos 2. Son números enteros. Ajá. Estos altos, completos. Aunque también son valores Z, porque están ahí graficados en tu abscisa, reciben un nombre especial. Cuando llegan al entero, se les denomina desviación estándar. Esa es una desviación estándar, chavos. Es, digamos, el paso completo que está dando los valores lateralmente a mi media aritmética. ¿Sí queda claro, chavos? Eso es lo que ustedes calculan. Muy bien.
Luego, ¿qué más? Dentro del área bajo la curva, pues nosotros ya tenemos lo más relevante, ¿no? Pues el total es de 1, la mitad derecha de 0.5 y así. Pero por ahí hubo un pinche loco maníaco que no tenía nada que hacer, que calculó el área bajo la curva punto por punto, así. De aquí al 0.1, al 0.2, al 0, así toda la gráfica. Qué hueva, ¿no? Y entonces, pero bueno, gracias a él también nos ahorró muchísimo trabajo. Y ya hay unas tablas por ahí. Ya hay unas tablas en donde te dice justo todos los valores del área bajo la curva punto por punto o valor Z por valor Z. Sin embargo, nosotros estamos obligados a conocer no todos, pero sí los más relevantes. Ya conocemos el 1 total, ya conocemos el 0.5 derecho y el 0.5 izquierdo. Pero a mí me interesaría también conocer cuál es el área bajo la curva justo en estos valores que acabamos de descubrir, que son las desviaciones estándar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas fue el paso completo que se dio hacia la derecha y el paso completo que se dio hacia la izquierda. ¿Qué tanto se alejó del promedio estos valores? ¿Sí? ¿Sí vamos bien por ahí, chavos? Me detienen, ¿eh? Cualquier cosa. Esta persona ya lo calculó y dijo, mira, de tu promedio aquí a primera desviación estándar vas a tener 0.3413. Frida, ¿cuál es el área bajo la curva de aquí de tu promedio hasta menos una desviación estándar? 0.3413. Perfecto, 0.3413 porque dijimos es simétrica. Todo lo que yo encuentre del lado derecho lo voy a encontrar del lado izquierdo. Y entonces, ¿cuánto habrá de área bajo la curva? De menos una desviación estándar a más una desviación estándar. 0.6826. 0.6826. Va. En otras palabras, para que yo lo aterrice y no quede en números. De tus 100 sujetos que tú analizaste, de tus 100 personas, pongamos que era una muestra, aquí adentro, de menos una desviación estándar a más una desviación estándar, vas a encontrar el 68% de tus pacientes o tus valores analizados. Por lo tanto, aquí hay 68 sujetos. ¿Sí queda claro, chavos? Por eso me sirve, para eso me interesa saber las áreas bajo la curva. Pero hay algo bien importante. Como en toda relación, en donde puede que tengas a una novia, a un novio o a un novie, ¿no? Que es súper buena onda y te manda mensajitos y así, y tú muy contenta, ¿no? O contente, porque somos inclusivos, dijimos, muy contente. Y de repente es una relación muy bonita y te metes de stalker ahí en el Instagram y ves que le dio like a una morra ahí toda buenota. Entonces, todo lo que hizo bien no me interesa, es un novio pésimo porque le dio un like a esta vieja, ¿sí o no? Que nos ponemos así. Lo mismo es en la investigación, chavos. Aunque todo esté perfectamente estructurado, que todo esté muy bien analizado, bien identificadas las variables, nosotros tenemos que tener el enfoque bien, vamos a decir, el ojo de investigador para identificar los errores que se hayan tenido en la investigación. Eso es lo que va a darle la credibilidad. No tanto lo que, o sea, sí lo que hizo bien, pero más en los errores. Dijimos, vamos a identificar sesgos y nos vamos a ir también a la parte numérica. ¿Qué margen de error tuvo esta investigación para ver si creo o no en lo que me está diciendo? ¿Sale? ¿A qué voy con esto? Aquí. Para que yo pueda creer,
¿sale? Para que yo pueda creer en una investigación numéricamente o estadísticamente, sí le voy a dar chance de un error, pero su error va a ser bien pequeñito, ¿sale? Va a ser bien pequeñito. Y para que ese error sea pequeño, tú me tienes que asegurar que has analizado al 95% de tus valores. Eso a mí me da seguridad. Ajá. Que tú entonces estás agarrando a la mayoría, por lo tanto tus resultados son confiables. ¿Sí, chavos? Entonces, yo necesito tener un análisis del área bajo la curva, dijimos, del 95% o estadísticamente 0.95. Si yo confío en este 95, entonces, ¿cuánto margen de error le estoy dando de oportunidad? ¿Qué tanto chance le das de que se equivoque? 5%. 5%. El 5%. 5%. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí? Súper. Justo entonces, me dice, esto es algo que me va a dar confianza, le va a dar credibilidad a la historia, no, a la investigación. Por lo tanto, lo conocemos, o ustedes lo han visto así en sus artículos. ¿Han visto esto? Y hasta te lo acerco para que veas, ¿no? Bueno, lo buscan de manera intencionada ahora en sus artículos que lean, porque esto es el intervalo de confianza al 95%. Sí, de hecho estaba en el artículo que nos dejó leer, doctora, cuando ve que falló el experimento de ellos. Bueno, que ¿Cuál? no dio en el que nos dio que le explicamos el tema, mi compañero Carpio y yo, y que los valores no cuadraban. Sí, ya me acordé. En el artículo más bien lo que venía del libro, ¿no? Del capítulo del libro. Sí, doctora. Para la exposición. Sí, dije, ya me estás confundiendo, ¿qué onda? No. Sí es cierto, el intervalo de confianza es por eso lo hacemos así, por eso lo buscan. Hay más grandes, hay intervalos de confianza del 99%, también pues es mejor, ¿no? Porque el margen de error todavía lo están reduciendo. Pero el tolerado es al 95%, ¿sale? Y esto es lo que explica, decíamos, que estás asegurando que el análisis se hizo en el 95% de los valores que tú recabaste. Ahora, decíamos, ¿cómo voy a saber aquí qué onda, en qué punto, hasta dónde abarcar? Porque te acuerdas que aquí teníamos valores Z. ¿Hasta dónde abarco para completar ese 95%? Porque dijimos que al 1 a menos 1 era un 68%. ¿Cuánto más tengo que abarcar para que sea el 95? Dijimos, no te preocupes, ya este loco hizo sus gráficas, ya hizo sus mediciones, perdón, y determinó que si, aquí está el 2, la desviación estándar 2. Dice, si tú te vas al 2, abres aquí y ocupas todo lo que está al área bajo la curva de menos 2 desviaciones estándar a más 2 desviaciones estándar, vas a tener el 95.45%. Y está bien, para muchos dicen eso es lo normal, ¿sale? Lo tolerado, 95. Ya hasta me pasé un poquito. Pero hay quienes son bien precisos, igual así cuando damos las calificaciones. Pero asúmele esta decimal, esta centésima, porque gracias a esa centésima a lo mejor puedo pasar la materia con 6. Ya la sumamos. Entonces, justo para estos que son bien precisos y que quieren abarcar exactamente el 95%, tienen que ocupar esta línea un poquito antes del 2, y es el 1.96. 1.96. Si tú abarcas en tus valores Z de menos 1.96 a más 1.96, estás asegurando que el análisis de tus resultados es el 95, o cubriste el 95% de ellos. ¿Sí queda claro, chavos? Entonces, como pueden ver, este numerito es bien importante. Y al ser bien importante, le vamos a poner un nombre.
valores críticos. Ahorita les digo cómo, de dónde sacan esa onda. Valores críticos. ¿Sí, chavos? Ahora entonces decíamos, el 95% analizado y también lo vamos a denominar como lo normal. ¿Sale? Pues es lo normal. Por lo tanto, todo lo que queda aquí afuera al extremo se le llama anormalidad. ¿Y cuánto tenemos de anormalidad? Esperada, permitida. El 5%. 50. 5%. Entonces yo te digo por ahí, Fer Romero, Sí, doctora. ¿cuánto de anormalidad hay en este lado derecho? ¿En cuál? Aquí. Porque dijimos que la normalidad hay un 5%. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuánta de anormalidad le vas a dar al lado derecho? Al 2.5. Eso, excelente. Quería atorarte, pero la neta no te dejaste. Muy bien. 2.5. ¿Y de este lado? 2.5. ¿Cómo fue eso? Acuérdate, la normalidad es un 5%, pero yo la tengo que dividir en los dos extremos, tanto mayores como menores. Por lo tanto, lo que hizo Fer fue darle la mitad de este lado porque es simétrica y la otra mitad de este lado. ¿Sí queda claro, chavos? Ahora, estadísticamente, acuérdate que dijimos, área bajo la curva, 1. Y se presenta así, que nosotros en nuestro cerebro lo utilicemos por porcentaje, pues es para que lo entendamos mejor. Pero si yo esta anormalidad la paso a número así fraccionado, tengo 0.05. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y dónde hemos visto este 0.05? Ya lo hemos visto, hasta lo explicaron en la exposición por ahí alguien. Es la... Sí, el hecho está en esta situación de la diferencia, ¿no? Del área bajo la curva ahora 1 del 2.5. Es la normalidad. Exacto, la normalidad, pero ¿qué? Eso, muy bien. Es que estoy muy contenta. Ya casi apagaba ya cerraba la clase. P 0.05. Aquí está la explicación, chavos. ¿Se acuerdan? El valor P era la probabilidad de error. Y yo les dije, un P igual o menor a 0.05, le decimos que es estadísticamente significativo. Ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tengo una P de 0.05 o más chiquita, quiere decir que el margen de error fue más pequeño, chavos. Que este intervalo de confianza se abrió más, o sea, analizó más resultados. Por lo tanto, repito, el error o el margen de error se reduce. ¿Sí queda claro, chavos? Por eso cuando yo leo un artículo y lo que les estaba diciendo, busco las P's. Digo, ok, fíjense, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes leen un artículo y en el artículo les dice 0.3. Si yo lo paso a porcentaje, ¿cuánto de porcentaje es esto? El 3%. ¿El 3? ¿Choro? A ver, No, mueve tu puntito. No, el 30, ¿no? El 30%. 30%. El 30%. ¿Sale? El 30%. ¿Yo confiaría en estos resultados? Pues no. Imagínense, la curva estaría hasta acá abarcando esto, los investigadores, y por acá tendría 15% y 15% de error. Pues va para atrás. Pero a ver,
Si ustedes leen un artículo y tienen una P igual a 0.001, para procesarlo, o sea, por eso siempre les digo, procesen las P's como en porcentaje para que sea más aterrizado. ¿Cuánto en por ciento es esto? 1%, ¿no? 0.1. No, es más chiquito, 0. 0.1. Punto 01. Eso, 0.1%. Si yo lo viera en mi gráfica de campana de Gauss, el intervalo de confianza seguramente se abrió muchísimo. Y el margen de error, vean, está acá. Bien pequeñito. ¿Confiarían en ese resultado? Claro que sí. A esto le llamamos que es una P estadísticamente significativa. Su margen de error en esa investigación fue muy pequeñita. Por lo tanto, sí tiene valor numérico, o sea, sí tiene peso numérico. ¿Sí queda claro, chavos? Muy bien. Esto me gusta en clase, porque en presencial, porque todos, oh, no sé si me dan el avión, pero yo me siento muy bien. Sí, Julio. Doctora, ¿y esto se pone en la parte de discusión del protocolo o iría sí, pues en discusiones, ¿no? ¿O en qué parte iría? Esto en resultados. Ah, en Esto viene en resultados, la ok, parte de ok. resultados. Vienen sus resultados y les ponen, bueno, qué buena pregunta, porque les voy a poner esta parte. Ya que, miren, vean que ahorita le toman screen para que digan, vean, aparte de guapos, preciosos, médicos, también estadísticos. Va, fíjense aquí. ¿Cómo identifico esto de los valores críticos? Cuando nosotros hacemos una investigación, denme un minutito, esperen, un minutito. Esperen. Ya volví, perdón. Lo siento. Ahora sí. Les decía, dentro de sus apartado de resultados, donde ustedes se encuentran el artículo, van a ver que decíamos que están las medidas epidemiológicas, no sé si se acuerdan, medidas de frecuencia, donde veíamos la prevalencia, las incidencias, y luego también está en la parte de las medidas de asociación. ¿Se acuerdan eso de las medidas de asociación? Muy bien. Entonces, ustedes pueden encontrar
no sé, prevalencia de un 30, de cualquier evento que estamos hablando, ¿no? La prevalencia es del 30% y hay bueno, me gusta más la incidencia. Hay una incidencia del 30% de este evento y un riesgo relativo de 5. ¿Sale? Y este riesgo relativo, chavos, si ustedes se fijan bien en los artículos, si tienen por ahí alguno o terminando la sesión, bueno, me van a terminar odiando esto, pero ya cuando tengan un artículo más adelante, busquen esto. Viene intervalo de confianza al 95, viene 3. Así. Luego viene una P. Bueno, a veces en diferente orden, ¿no? Pero el caso es así. Ok. ¿Sale? Así pueden encontrar en el artículo como que estos datos. Viene la medida de frecuencia, viene la medida de asociación, nos hablan del intervalo de confianza y vienen sus P's. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, así se comportó la población, ¿sale? De acuerdo a ese evento. Sí. Espérenme, creo es mi carro otra vez. Perdón, está sonando, ¿o no? Creo que sí, espérenme. No, no era mi carro, todo bien. Luego, tenemos aquí, ¿no? Ya después tenemos la medida de asociación, la que dijimos que nos dice si sí se relacionan y en qué cantidad se relacionan. Ya platicamos de lo de esto de medidas de asociación, de que si nos vamos a una fiesta y las botellas y eso. No, es que sí hemos perdido un montón de clases con ustedes. Sí, no, dice Julio que sí. Sí, la de que cuando era uno de la náhuatl que iba a comprar una muy cara, ¿no? Ándale, eso. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, ya decíamos el impacto, ¿no? Que tiene esto. Sí, por aquí, por ejemplo, en el evento de que estamos hablando, la persona que está expuesta tiene 5 veces la probabilidad de presentar el evento en comparación a la otra que no está expuesta. Pero eso lo tenemos que corroborar, chavos. Tenemos que corroborar que esta asociación realmente sea por culpa de las variables, o sea, sea causal numéricamente y no haya sido por el azar. Entonces, esta medida de asociación, lo que yo tengo que hacer, chicos, es aplicar una prueba estadística. Esta prueba estadística me va a decir qué tanto el azar pudo haber influido o qué tanto margen de error tiene. ¿Sale? Por lo tanto, yo ya estoy como que entendiendo un poquito más que de manera indirecta me va a decir cuál fue la probabilidad de error que se manifestó en esta asociación. ¿Sí queda claro, chavos? ¿Más o menos? ¿O no me regreso? Va. Esta prueba estadística existe un montón y también depende del tipo de variable que ustedes estén hablando. Si es una variable cuantitativa continua, si es una variable se le aplica diferente prueba. Y estas pruebas, no sé si la han escuchado, que es la chi cuadrada o la G cuadrada, la G de Mantel y Hansel, la T de Student, la correlación de Spearman. Son varias que también viene en su artículo, por eso las deben de identificar. Les dicen, de acuerdo a este modelo matemático, se le aplica una G cuadrada o se le aplica una T de Student. Y esta prueba estadística me va a dar un numerito, ¿sale? Se hace la fórmula y les va a dar un número. Este número que les va a dar, este resultado, es el que yo me voy a ir, o sea, es como que lo convirtieron en valor Z. ¿Sale? Yo aplico a este riesgo relativo una prueba estadística, hago su fórmula y me da 1.96. Me voy a mi gráfico y me está queriendo decir que abarcó del menos 1.96
porque la respuesta te la da más menos. A más 1.96. Por lo tanto, estás abarcando toda esta área bajo la curva, que corresponde a ¿cuánto? 95%. 5%. Al 95%. ¿Sale? Entonces, fíjate, siempre lo que te dé la prueba estadística te lo está convirtiendo en valores Z para que tú identifiques en qué punto cayó de la campana de Gauss. Si te das 1.96, ya la hiciste. Pero si te da más grande, si te da aquí al 2, o si te da 1.98, o si te da 3.1, la hiciste. Porque tú de manera indirecta ya estás viendo que los intervalos se están abriendo. Por lo tanto, tu P, ¿qué crees? Va a ser más pequeñita. Tu margen de error fue muy pequeñito. Nos vamos por acá. Y esta P, ¿cuánto es del margen de error? En porcentaje. 0.05. 3%. 3%. ¿Es significativo o no? No. ¿Por qué no? Y es significativo con un peso numérico. Acuérdense, una P igual o menor a 0.05 tiene significancia estadística porque el error es muy pequeño. Entonces, aquí nada más el margen de error es del 3. Entonces, sí es significativamente estadística. Esto no fue al azar. Numéricamente, esta asociación es real. ¿Sí, chavos, o no? Díganme la neta. ¿No? ¿Nadie? ¿Sigo avanzando? Sí. Va. Luego, en el artículo nada más te dicen qué prueba estadística tuvieron, pero no te dan a veces este resultado. O sea, como que no es muy común. Lo más común es esto, que te den este y este. ¿Sale? O hasta hay tablitas donde vienen todos estos valores de cada una de las asociaciones. Muy bien. Voy a continuar. Me detienen cualquier cosa. Pero yo tengo una duda. Sí. Pues bueno, en la G cuadrada que decía nos va a dar un número y ese número siempre va a ser 1.96 o va a variar. No, va a variar. Lo que estás aquí calculando te va a dar un resultado. Te lo está pasando a valores Z. Ajá. Pero eso sí, tú tienes que fijarte que si este resultado es igual o mayor a 1.96, en tu campana de Gauss ya la libraste. Porque si llega al 1.96, cubriste el 95%. Pero si es más grande, quiere decir que la línea la estás haciendo acá. O si es más grande, la línea la estás haciendo acá. Por lo tanto, mira cómo se está convirtiendo tu P o tu probabilidad de error más chiquita. Pero mientras tú pases el 1.96, ya la hiciste. Porque estás asegurando al 95% de tus valores analizados. Por eso se llaman valores críticos. Haz de cuenta. G cuadrada. Ya le hago la fórmula y me dice 1.94. Yo me voy a mi campana de Gauss y me dice que cayó aquí. Que cayó aquí esta que calculamos, cayó aquí. ¿Llegué al 95%? No, ¿verdad? Ya no llegué. Ya no llegué. Por lo tanto, desde aquí ya puedo ver si va a haber o no significancia estadística. Podemos inducir también o deducir lo siguiente. Entre más grande sea mi resultado de la prueba estadística, como entre más grande sea mi intervalo de confianza, más pequeñito va a ser mi valor P. O sea, se podría decir que es inversamente proporcional, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué? Dijimos,
entre yo más abro mi intervalo de confianza, la P se va haciendo más chiquita. ¿Sí, chavos? Sí, gracias, doctora. No, gracias a ti. Muy bien. Ahora. Ok. Una campana de Gauss sí también la podemos ajustar a nuestras necesidades. Y vamos a hacer el ejercicio. Yo puedo sustituir los valores de mi campana de Gauss propiamente dicha, que dijimos, ¿cuál es la media de una campana de Gauss? ¿O el 0. promedio? 0. 0. Si yo doy un pasito aquí, ¿estas cómo se llaman? ¿Entero? Desviación estándar. Perfecto, desviaciones estándar. Pero cuando yo hago mi gráfica, chavos, cuando yo saco mis valores, pues no los calculo en valores Z, yo los calculo en la unidad de medida que me interese. Y hace rato estábamos hablando del peso. Entonces, supongamos que la variable va a ser el peso, que mi muestra va a ser de 20 sujetos y mi desviación estándar que ya calculé es de 5. ¿Sale? Ah, y mi promedio de peso, mi promedio en el peso de los 20 sujetos fue de 70 kilogramos. Ahora, con estos valores yo puedo sustituir los valores Z. Si yo quisiera quitar el 0 y poner mis valores, ¿qué le pondrían? Que X es igual a 70. 70. ¿Por qué? Porque dijimos, la línea media representa el promedio. Y aquí me está diciendo, el promedio fue 70 kilogramos. ¿Sí queda claro, chavos? Va. Ahora, si yo quisiera sustituir una desviación estándar con mis valores, ¿qué le pondrían aquí? ¿60? 60, ¿por qué? ¿Cuánto es tu desviación estándar de nuestro ejemplo? 5. 5. 5. Me dice, la desviación estándar es cuánto te estás alejando de tu media. O sea, de aquí a acá me estoy alejando 5 kilogramos. Y de acá a acá, 5 kilogramos. Por lo tanto, ¿Sería 65? 65. Ya no los oí. 65. ¿Por qué 65 si vamos a más? Acá están más pesados, ¿no? 75. 75. ¿A dos desviaciones estándar? 80. 80. ¿A 3? 85. ¿Cuánto sería aquí? A menos una desviación estándar. Me estoy alejando, pero fíjate, es para menos. 75. Digo, No, hay 65. 65. 65. 60. 60 y 55. 55. ¿Sí queda claro, chavos? Ahora entiendo mejor lo que es una desviación estándar. La desviación estándar es justo cuánto te estás alejando paso a paso y me dice, tu paso completo es de 5 kilogramos. Entre más te alejes, pues ya sea que acá aumentes o acá los vayas perdiendo. Ahora, estos nuevos valores que yo adquirí, que están en azulito, que ya los grafiqué, se les llama valores X, porque son los valores propios de tu investigación, de tu unidad de medición que utilizaste. Los valores propios de la campana de Gauss se llaman valores Z. ¿Sí? Lo que acabo de hacer ahorita es convertir los valores Z a valores X, de acuerdo a mi investigación. ¿Sí? Pero ahora fíjense,
hay algunas situaciones o en algunos elementos en donde me van a preguntar como que, a ver, tu campana de Gauss de tu investigación, si caes en este punto, en este puntito de aquí, ¿cuánto tienes de área bajo la curva o cuántos sujetos hay aquí y cuántos sujetos hay de este lado y así? Para que yo no haga tanto rollo, ahora lo que voy a hacer o lo que se puede hacer es agarrar ahora de los valores X, convertirlos a valores Z para que yo sepa en qué punto cayó e irme a mi tabla del sujeto que ya calculó todas las áreas bajo la curva. Y así me ahorro. ¿Sí queda claro? Ahorita lo hacemos con un ejemplo, pero más o menos para que tengan idea de que así como convertí los valores Z en valores X, en algunos momentos puedo convertir los valores X en valores Z. Se pueden hacer estas conversiones. Sí, dime, Raúl. Yo había leído que se usaba una fórmula que era X igual a X menos X y un palito arriba sobre ese, que era para la transformación de valores X a valores Z. Si hay una Sí, fórmula, tiene que si ver es con esa, eso. ahorita la vemos. Esa X que tú dices, se llama media. ¿Sale? Se llama media o promedio. Pero ahorita vemos la fórmula y lo aterrizamos con un ejemplo. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chavos? Yo sí tengo una duda. ¿Siempre va a ser ese punto que el que usted dijo para transformar de X a Z o puede variar? ¿Cómo? ¿Cuál punto? Bueno, usted dijo que, bueno, que de los valores X vamos a pasar a valores Z, pero cuando nos pida como en la gráfica, una línea, ¿no? Y de que de esa línea vamos a utilizar las gráficas que ya se hicieron. Ajá, la tabla. Ajá. Ahorita, Pero mi punto es, bueno, la duda es si siempre va a ser de ese o va a depender depende de lo que lo que queramos observar. exacto, depende de lo que tú quieras. ¿En qué punto quieres caer? ¿Sale? Ahorita, por eso te digo, vamos a hacer un ejemplo para que veamos en qué momento se puede hacer esa necesidad. ¿Te late? Gracias. No a ti. Nos tomamos 10 minutos, chavos. Tómense 10 minutos para que vayan por un vaso de agua y vemos lo que sigue. Va. Si tienen alguna duda o algo, me dicen. Va, 10 minutos.
Listo, chicos, ¿ya andan por acá? ¿Ya? ¿Volvimos? Va. Muy bien. Entonces, ya que conocimos esta onda de la parte de la campana de Gauss y demás, los valores y todas estas cosas, es importante también ustedes que sepan, dijimos, es estadística descriptiva. Por lo tanto, vamos a tener medidas de resumen. ¿Sale? Estas medidas de resumen van a constar de tres grandes grupos. La primera son las medidas de frecuencia. La siguiente, ojo, cuando hablamos de medidas epidemiológicas, también yo les hablaba de medidas de frecuencia, que eran prevalencia y demás. Pero ahorita estamos hablando estadísticamente. O sea, va a haber algunas que sí se parezcan, pero ahorita hablamos numéricamente, chavos. Numéricamente. Medidas de frecuencia, medidas de tendencia central, y están las medidas de dispersión. ¿Sale? Vamos a ver cada una de ellas. Las medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia se conocen, pues justo el número de veces en las que se presenta cierta condición, situación o número. Y están las razones, están las proporciones y están las tasas. ¿Cómo nosotros lo vemos médicamente? O en nuestros artículos, o en qué puntos los podemos encontrar. Las razones. Por ejemplo, estamos hablando de número de, en la carrera de medicina, tenemos que hay una generación de 700 alumnos. De los cuales 450 son mujeres y 250, ¿sí? 250 son hombres. ¿Sale? 250 son hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de razones, nos dice que queremos conocer, qué cantidad hay de un grupo, o sea, son dos grupos comparados. ¿Vale? Por lo tanto, matemáticamente, yo digo, hay 400 mujeres de 200 hombres. Hagan esta operación. ¿Cuánto les da? 1.8. 1.8. Y se interpreta de la siguiente manera. Por cada hombre, y les ponen hasta esto, existe, bueno, obviamente no ponemos 1.8 mujer, ¿verdad? 2 mujeres. ¿Sale? Y así se interpretan las razones. Dijimos, la comparación de dos grupos diferentes. ¿Sale? Por cada tanto existe otro de esta cantidad. Muy bien. Proporciones. La proporción nos dice que de un grupo total, ¿sale? De un grupo total,
vamos a reconocer un subgrupo que tiene características de interés. ¿Sale? En este caso, podríamos decir, utilizando el mismo ejemplo, de 700 alumnos de medicina, 450 son mujeres. Por lo tanto, para reconocer el porcentaje que representan las mujeres en mi grupo general, tendría que hacer también una división en donde digo, hay 450 mujeres de un total de 700 alumnos. ¿Cuánto les da? 0.64. 0.64. Si lo pasamos a porcentaje, decimos que hay un 64% de mujeres en esta generación de alumnos de medicina. ¿Sí queda claro? Esa es una proporción. La tasa. La tasa me representa cuántos eventos se pueden presentar en cierta cantidad calculada, o en qué velocidad se está presentando un evento. Por lo tanto, me dice, mira, en una población de 1.250.375 recién nacidos, ¿sale? Recién nacidos, encontramos que anualmente o en un periodo de tiempo determinado se presentaron 31 casos de agenesia renal bilateral. ¿Sale? Son todos los casos que se presentan en una población de interés. En este caso, la población de interés fueron estos recién nacidos en un periodo de tiempo. ¿Sale? También hay una fórmula y también es una división. 31 entre 1.250.375. ¿Cuánto les da eso? 4. 2.4. ¿Cómo les va a dar 2.4? No, da 0.00024. 0.000. ¿Cuántos ceros? 4. 0. ¿Qué? ¿24? Sí, 24. 24. ¿Esto tiene sentido? ¿Me habré equivocado? No, chavos. Ahí dice Fer, no, pues no sé, usted es la que está dando la clase. Retírese si está equivocada. No. Sí se presenta así, chavos, así se saca. Son todos los casos en una población total determinada, en un periodo de tiempo. Pero esto no tiene sentido, mi cabeza no me hace machos. ¿Esto qué me quiere decir? Bueno, para que tenga sentido, yo tengo que multiplicarlo en múltiplos de 10 hasta que me dé un número entero. ¿Sale? Y digo, 10, 100, ayúdenme. 10, 100. ¿Qué sigue? 1000. 1000. 10,000. 10,000. 100,000. 100,000. Me quedo ahí. 2.4 por cada 100,000 100 nacidos. Y esto que encuentran es una tasa. Son los casos que se pueden esperar en cierta cantidad de pacientes. Se espera que haya 2.4 casos por cada 100,000 recién nacidos vivos. ¿Sale? Por eso se expresa. Esto es una tasa. En este caso sería una tasa de incidencia, porque estoy hablando de todos los casos nuevos que se pueden aparecer en cierta cantidad de sujetos. ¿Sí queda claro, chavos? Va. ¿Dudas con las medidas de resumen? ¿De frecuencia? No.
Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que quieren es explicarme lo que sucede en este punto, en el centro de mi curva de Gauss. ¿Sale? ¿Cuál es el comportamiento más apegado a la normalidad? Y las medidas de tendencia central son la media o promedio, Raúl, ya no se te vaya a olvidar, media o promedio. La mediana, la moda, y esto que hemos estado platicando, los percentiles. Muy bien. ¿Qué es el promedio? El promedio es ese valor que tendrían todos los sujetos si valieran lo mismo. ¿Sale? Si yo agarrara el peso de todos ustedes y lo hiciera una masa y lo repartiera de manera equitativa, ese es el promedio. ¿Cuál es la fórmula o cómo se calcula? Dice, es la sumatoria de todos mis valores X, la sumatoria de todo, entre el total de mi muestra. ¿Sale? ¿O no? Ay, espérenme que estoy... Muy bien. Ahora, la mediana. La mediana me dice, es este valor que tiene en una serie numérica ordenada de menor a mayor o viceversa, que me va a partir en dos partes iguales a mi serie numérica. Supongamos, tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, otro 4 quiero, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, chicos. Entonces me dice, en una serie numérica ordenada de menor a mayor o viceversa, es este numerito que me va a partir a la mitad a mi serie numérica, así que en dos partes iguales. Y hay una fórmula, ¿sale? Me dice, es el total de mi muestra más 1 entre 2. ¿Cuánto les da? N sería el total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sería 7? 7, doctora. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? Este resultado que me está dando, por ejemplo, aquí son 13 más 1 entre 2 igual a 7. No es como tal el número que no sería este 7, sino es la posición en donde encontraríamos ese número que parte a la mitad de la serie numérica. Por eso yo lo agarro y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya, lo tomo. Y digo, este 4 es el que me está partiendo a mi serie numérica en dos partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí quedó claro? Va. Esto Yo pasa... tengo una pregunta, doctora. Sí, dime. Pero es que, bueno, siempre he tenido esa duda. Por ejemplo, aquí estamos hablando de, nos dio, por ejemplo, son 13 números. Exacto. Entonces, en caso de que fueran 12, sería 13. Ajá, Sí. supongamos que fueran 12, entonces eso no es un número non. Entonces, la mitad no nos quedaría igual, ¿o sí? Sí, exacto. A eso justo iba. Esta serie numérica es non, dice su compañero. Es 13. Siempre que tenemos una serie numérica non, vamos a tener exactamente un número que va a partir a mi serie numérica.
Pero va a haber situaciones en que esta serie numérica sea par. Le voy a agregar aquí con otro color para hacer el ejercicio. 9. Vamos a hacer la misma fórmula. 14 más 1 entre 2. ¿Cuánto les da? 7.5. 7.5. En este caso, siempre vamos a agarrar el número y el siguiente próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. ¿Sale? Y ojo en la interpretación. Cuando es una variable cuantitativa continua, le saco el promedio a estos dos. 4 más 5, 9. Entre 2, 4.5. Y esa sería la mediana. ¿Sale? Pero, si fuese una discreta, que estábamos hablando de hijos, yo digo 4, 5. Utilizo los dos números para decir que es la mediana. ¿Sí? Ahora, fíjense. Esta es muy buena pregunta. ¿Por qué? Esto lo hace mucho INEGI. Cuando dicen, no, pues el promedio de hijos, el promedio de hijos de las mujeres mexicanas es de 3.5. Ya dijimos, ¿cómo vas a tener 3.5 hijos? O sea, no manches, ¿no? A menos que sea un minion como yo de 1.50. Pues ahí sí. Pero no, no se puede. Entonces, el promedio se va a calcular para las variables cuantitativas continuas, porque se pueden fraccionar. Pero cuando son variables cuantitativas discretas, lo mejor o lo ideal es que utilicemos esto, la media. Y lo correcto sería decir la mediana de hijos de una mujer mexicana es de 4 o 5. ¿Sale? Esta también, la mediana, también se puede calcular en cuantitativas continuas. Las cuantitativas continuas tienen muchos privilegios. Como se pueden fraccionar, pues se puede meter, vean, 4.5 no hay problema. Pero exclusivamente si hablamos de cuantitativas discretas, lo ideal no es utilizar el promedio, sino utilizar tu mediana. Porque ve, al final de cuentas, si yo hiciera mi campana de Gauss, sí es lo que se está comportando en el centro, sí es lo más frecuente, 4, 5. ¿Sí queda claro, chavos? Yo tengo una duda. ¿Me repite dónde salió el Sí. 4.5? Cuando dijimos que cuando es par, cuando es una serie numérica en par, regularmente, pues te va a dar esto, te va a dar los puntos 5. En ese sentido, agarras el número 7 y el número 8, el lugar, la posición. Y cuando es cuantitativa discreta, lo que haces es sacarle el promedio a estos dos para tener solo un número que parta la mitad. Cuando es cuantitativa discreta, agarras a estos dos números para explicarlo como medio. Si hubiera sido peso, por ejemplo, el peso es cuantitativo continuo, por lo tanto yo puedo decir que la mediana es de 4.5 kilogramos, porque sé que es estos dos de aquí. Pero cuando si fuera el número de hijos que dijimos, no le saco el promedio y digo, la mediana de hijos es de 4 a 5 por mujer. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿Sí dudas o no dudas? Bueno, y la moda, pues es el número que más se repite. En este caso, el que más se repetía, que ya lo rayoneé, fue el 4. Y como pueden ver, el 4 de aquí también tiende a irse al centro, porque es lo más frecuente. ¿Sale? ¿Dudas? Le paramos hasta aquí, ¿les late? Fueron 2 horas extremas de estadística y